materia del día de hoy, de nuestro conferencista, ¿no? Si me lo permiten, para ahondar más esas luces que nos va a dar esta noche, me voy a permitir brevemente dar una semblanza del orador de esta noche. El doctor Luis Germán González Echegaray es médico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en medicina homeopática por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla y está cursando una maestría en alta dirección de empresas en la Universidad Anáhuac de Puebla. Actualmente tiene más de 6 años de experiencia clínica homeopática. Es director general del Instituto de Estudios Superiores de Puebla desde el 2016 y vicepresidente del Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático. Participó como director de proyecto en la elaboración del protocolo de orientación telefónica para pacientes con síntomas sospechosos de COVID-19 del Hospital Nacional Homeopático. Desde el inicio de la pandemia en México, ha trabajado exitosamente con homeopatía a pacientes de COVID-19. Con el tema "La homeopatía se abre paso en el tratamiento contra el COVID-19", dejo la palabra al doctor Luis Germán González Echegaray. Señor Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos por haberme abierto este espacio para presentarles esta sesión. Pues bueno, traté de hacer esta sesión lo más interesante, traté de venir a exponerles algo que les fuera de utilidad. Entonces, estuve pensando mucho qué les podía traer. Hablo muy poquito en realidad de homeopatía en el tema, hablo un poquito de COVID, pero sobre todo vengo a hablarles de qué pueden hacer para estar verdaderamente prevenidos y qué pueden hacer para favorecer un mejor pronóstico en caso de contraer la enfermedad. Creo que eso de fondo puede traer mucho más beneficio para todos ustedes, puede ser una plática mucho más útil. Entonces, voy a empezar a presentar mi pantalla. Bien, bueno, espero que se esté visualizando correctamente. Brevemente, ¿qué es homeopatía? Pues la homeopatía es un modelo médico clínico terapéutico que está reconocido por el Sistema Nacional de Salud en México. Esto es muy importante porque algo que también quiero aprovechar para transmitir en este espacio es que la homeopatía es un modelo médico. Para ser médico homeópata debemos de ser médicos. Actualmente, parte del trabajo que hacemos en el Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático es trabajar de la mano con la Secretaría de Salud para regular y legislar en materia de homeopatía. Buscamos que deje de haber homeópatas no médicos porque esto impacta negativamente principalmente en el paciente, poniendo en riesgo su salud, pero también termina impactando en la profesión homeopática, demeritándola y desacreditando esta profesión. Bueno, ¿qué es COVID? Seguramente ya muchos de ustedes han escuchado o han leído mucho acerca de esta enfermedad. COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Estas siglas vienen de síndrome respiratorio agudo severo. Es lo que significa la parte SARS, CoV de coronavirus y el número 2 porque existe otro coronavirus que también causa síndrome agudo respiratorio severo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Esto es una de las principales cosas que quiero dejar muy claras en esta presentación. Los principales que ya todos conocen y que se han difundido en gran medida son tos, fiebre y dificultad respiratoria. Pero estos síntomas están lejos de ser todos los síntomas que puede presentar COVID-19. Ahorita les voy a presentar una lista que es exhaustiva, pero probablemente se me haya escapado uno u otro síntoma. Para diagnosticar COVID-19 no es necesario que estén todos los síntomas. A veces hay uno y a veces hay varios.
Los demás síntomas incluyen mareos, dolores de cabeza, cambios en el gusto, cambios en el olfato. Estos ya sean disminuciones o aumentos en la percepción del gusto y del olfato. Taquicardias en reposo, esto quiere decir que mi corazón late rápido, aunque yo esté tranquilo, sentado, y puedo tener el pulso en 110, 120, aunque no esté haciendo nada. Diarreas, sobre todo diarreas líquidas. La diarrea por COVID es una diarrea secretora. Aunque no tome agua, aunque no consuma alimentos, voy al baño a cada rato y evacúo líquido. Escalofríos, sudoraciones, cansancio, fatiga, dolores musculares, dolores articulares y en menor medida eventos trombóticos, lesión cardíaca y eventos cerebrovasculares, eventos isquémicos principalmente. Entonces podemos ver que es una lista extraordinariamente larga y esto es muy importante porque muchas personas dicen, no, pero bueno, tuve un poquito a lo mejor de escurrimiento nasal, por ejemplo, que no está en la lista, pero también lo puede presentar, y un poco de estornudos, pero no tengo ni tos, ni fiebre, ni dificultad respiratoria, no tengo COVID. Pues sí, muy probablemente no sea COVID, pero puede ser COVID también eso. Entonces, esto es importante. Los síntomas de COVID-19 son extraordinariamente amplios y tienen una presentación extraordinariamente variable. Por lo tanto, el diagnóstico es principalmente clínico. Signos, síntomas, temperatura, saturación de oxígeno y signos vitales. El conjunto de esto en relación con el contexto del paciente y el contexto actual de la pandemia es lo que nos va a orientar a pensar con una mayor sospecha o menor sospecha de COVID-19. Los estudios de laboratorio, PCR, anticuerpos o antígenos, no son necesarios para el diagnóstico, son auxiliares diagnósticos, pero tienen márgenes de error. Por lo tanto, debemos de mantener siempre una alta sospecha de COVID-19. Básicamente, lo que yo hago en el consultorio en este momento en el que nos encontramos de la pandemia es jugar un poco al abogado del diablo. Todo es COVID hasta no demostrar lo contrario. Por supuesto, todo lo que cuadre con estos síntomas. Porque esto nos ayuda a mejorar el pronóstico de los pacientes. En medicina, en gran medida, lo que hacemos es conjuntar los signos y síntomas de los pacientes y luego empatar esa información con otros criterios como epidemiológicos, como factores de riesgo, edad, raza, lugar geográfico donde se vive, para determinar cuál es la enfermedad más probable que cause estos signos y síntomas. Entonces, partiendo de este entendido, en este momento, todos los pacientes que presenten los síntomas que presentamos en la diapositiva anterior, me van a hacer sospechar de COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos en una oleada alta de contagios. ¿Puedo equivocarme? Sí, pero es más arriesgado equivocarme pensando que no era COVID y si fuese. En cuanto a los estudios de laboratorio, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa es el estudio de elección. ¿Por qué? Porque tiene la especificidad y sensibilidad más altos. Sobre todo tiene una especificidad bastante alta. Cuando hablo de especificidad, hablo de la capacidad de la prueba para confirmar que un paciente tiene la enfermedad. Lo que quiero decir es que si la PCR me dice que sí tiene COVID-19, tengo un alto nivel de confianza para saber que ese paciente sí tiene COVID-19. No tiene otra enfermedad, no tiene otro tipo de coronavirus, no tiene otro tipo de virus de otras cepas, es COVID, es SARS-CoV-2 el virus que está causando su enfermedad. Pero si me dice que no, su sensibilidad, al ser alta también, tiene un margen de error cuando me dice que no, alto. Esto quiere decir que su valor predictivo negativo es alto. Si me dice, su valor predictivo negativo es bajo, no es muy alto. Si me dice el PCR que el paciente no tiene COVID, mi sospecha baja, pero no descarto al 100% que sea COVID-19. Más o menos es del 80%. Esto quiere decir que si yo tengo 10 pacientes con COVID
La PCR a 2 de ellos les puede decir que no tienen la enfermedad, aunque sí la tengan. La prueba de anticuerpos y la prueba de antígenos pues tienen rangos de error mucho más altos que la PCR. Por eso la de elección es PCR. Si yo quiero conocer y confirmar el diagnóstico, haré una PCR. Esto lo puedo también yo complementar con una TAC de tórax o una radiografía, y también las lesiones que yo encuentre me van a orientar. Esta es una pequeña tabla que saqué de una página que se llama UpToDate. Es una página de evidencia médica con alto nivel científico. Básicamente no los quiero aburrir, pero bueno, básicamente lo que esto nos dice es precisamente que la PCR tiene la más alta sensibilidad y especificidad y es el estudio ideal, ¿de acuerdo? Sin embargo, tiene una tasa de falsos negativos reportada que va desde menos del 5% hasta el 40%, dependiendo la toma, la máquina donde se corrió el estudio, el tiempo que pasó desde la toma hasta la prueba. De ahí tenemos, le seguirían las pruebas serológicas o las de anticuerpos y finalmente las de antígenos. Estas pues más o menos se van una con otra, pero tienen sensibilidad y especificidad más bajas comparadas con la PCR. Entonces, finalmente, y de nuevo esto lo quiero resaltar muy bien, un estudio negativo no descarta totalmente la posibilidad de tener COVID-19. Para esto quiero hablar de otro concepto importante que es el periodo de incubación. Periodo de incubación es el tiempo que pasa desde que yo contraigo la enfermedad hasta que inicio con síntomas. Si yo me contagio hoy y empiezo a presentar síntomas en 10 días, mi periodo de incubación fue de 10 días. Esto es muy importante porque el periodo de incubación de COVID es extraordinariamente amplio. Va desde los 5 días hasta los 28 días. Eso es muchísimo tiempo, es una variabilidad impresionante. Esto quiere decir que yo me pude haber contagiado hoy y presentar síntomas 28 días después. Y por supuesto, esto dificulta la contención de la enfermedad, dificulta detectar a las personas portadoras, porque yo puedo contagiar personas durante el periodo de incubación. ¿De acuerdo? Sin embargo, durante este periodo de incubación paso todos los filtros sanitarios que puedan existir. Por eso es importante la sana distancia, el uso de cubrebocas y demás. Entonces, ¿qué es prevención? Bueno, prevención es una medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. En este caso, pues queremos prevenirnos para contraer la enfermedad. En un primer escenario. Pero más allá de eso, yo quiero que ustedes se prevengan para que en el momento de contraer la enfermedad tengan una buena evolución. Entonces, la prevención es para evitar el contagio. Sí, parte de la prevención va enfocada a eso. Pero desde mi perspectiva, la verdadera prevención es tener un organismo fuerte para sobrevivir a la enfermedad. Y esto es por varias razones. COVID-19 es la estrella del momento, pero siguen existiendo muchas otras enfermedades. Y yo debo de cambiar el concepto de que un medicamento o una pastilla es lo que me va a devolver la salud o lo que me va a hacer saludable. Lo que me va a hacer saludable en gran medida es mi estilo de vida, mi alimentación, ¿sí? Lo que hago todos los días. Si yo le apuesto mi salud a un medicamento, me voy a equivocar. No hay medicamentos mágicos, no existen medicamentos milagrosos. La salud no depende de un medicamento y nunca lo hará. Esto es muy importante y va de la mano con esta nueva forma de prevenir. Porque, de nuevo, aunque ahorita COVID-19 suena como una enfermedad muy aparatosa porque es una pandemia, porque todo el mundo se ha contagiado en un periodo de tiempo extraordinariamente corto, es una enfermedad con una baja letalidad y una tasa de mortalidad baja también. Esto quiere decir que en el largo plazo, COVID-19 va a ser una enfermedad pues, que mata poco, una enfermedad no tan aparatosa, algo similar a influenza, por ejemplo. Ahorita es muy aparatosa porque como es una enfermedad nueva en la que nadie tiene inmunidad, nadie tiene anticuerpos y todo el mundo se está contagiando al mismo tiempo, el 10% de la población mundial
son millones de personas y esto hace muchísimo ruido, se vuelve un reto para los servicios de salud, es muy complicado lidiar con esto. Mucha gente se está muriendo de esta enfermedad, pero no deja de ser una enfermedad con una baja letalidad. La prevención, entonces, con estos refuerzos, está aquí. ¿Cuáles son las medidas para reducir el riesgo de contagio? Pues ya conocen la mayoría: uso de cubrebocas y careta, sana distancia, aislamiento domiciliario en caso de síntomas, desinfectar superficies, evitar tocarse el rostro, evitar aglomeraciones, lavado de manos, uso de gel antibacterial. Todas estas medidas, por supuesto que ayudan, son buenas medidas, pero una vez que yo contraigo la enfermedad, de nada me sirven. Nada van a hacer por mí estas medidas. E incluso poco van a hacer por la gente alrededor mía. ¿Por qué? Porque probablemente en mi casa yo me aíslo cuando inicio con síntomas, pero ya les expliqué lo que significa el periodo de incubación. Y yo ya estuve en contacto con mi familia dentro de este periodo de incubación sin protección adicional, sin aislarme. Por lo tanto, lo más probable es que toda mi familia esté contagiada. Entonces, estas medidas, claro que ayudan, hay que seguirlas, pero una vez que contraigo la enfermedad, esto no me ayuda más. Entonces, debemos considerar que hasta ahora no ha sido posible limitar la propagación de la enfermedad. A pesar de todas estas medidas, a pesar del aislamiento domiciliario, a pesar de todas las medidas que los gobiernos, no solo el de México, han intentado tomar para reducir la propagación, ha sido prácticamente imposible, porque esta enfermedad es extraordinariamente contagiosa. Se contagia muy fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces debemos enfocarnos a verdaderos mecanismos de prevención. Y repito, no solo para COVID-19, que es la estrella, para todas las enfermedades, incluso las crónico-degenerativas como diabetes mellitus, como hipertensión, ¿sí? Que matan a muchísima gente al año, más que COVID probablemente en el largo plazo. Entonces, ¿cuáles serían las medidas de prevención para sobrellevar una buena enfermedad de COVID o de cualquier otra? Esas medidas están en la alimentación, ejercicio y medidas antiestrés. De nuevo, es súper importante que cambiemos el chip, que sepamos que esto es lo que me va a proporcionar un verdadero organismo fuerte, no una pastilla. De nada me sirve tomar un chorro de vitaminas si no hago ejercicio, si no me alimento bien, si tengo medidas, si mis niveles de estrés están por los cielos. De nada me sirven las pastillas si lo de fondo no cambia. Los medicamentos son auxiliares, no resolutores. ¿De acuerdo? Entonces me voy a enfocar a darles unas recomendaciones en torno a estos tres elementos y tocando un poco más profundamente la alimentación para fortalecer por qué este tipo de alimentación y cómo esto me puede ayudar en si yo contraigo la enfermedad. Esto que les voy a dar, se lo recomiendo a todos mis pacientes con COVID-19 y me ha garantizado una evolución favorable en ellos. De nuevo, no hay medicamentos mágicos. Mi medicamento o cualquier otro sin cambios en estos pilares ayuda poco. Entonces, en relación con la alimentación, es una lista larga. Probablemente algunos de los alimentos que están del lado de color rojo ya habremos escuchado que no son buenos, otros probablemente no sabíamos que no era muy bueno consumirlos. Voy a ir explicando un poquito de forma muy breve por qué no cada uno de estos. ¿Qué hay que evitar? Las carnes rojas. Las carnes rojas, como la res, cerdo, cordero, son alimentos que son ricos en colesterol, ricos en triglicéridos, ricos en ácido úrico, ricos en radicales libres, que son moléculas que aceleran el proceso de muerte celular, tienen proteínas que requieren procesos digestivos complejos y favorecen ambientes ácidos. Necesito producir mucho ácido gástrico, muchos jugos biliares, muchas enzimas pancreáticas, ¿sí?
y producen mucho gas, dificultan la digestión. Y además de todo esto, tienen muchos factores proinflamatorios. Esto quiere decir que favorecen la inflamación. No importa de dónde provenga esa inflamación, si fue de un golpe, si fue de una infección, si fue de una enfermedad autoinmune, si yo tengo inflamación en mi cuerpo, se va a inflamar más si como carnes rojas. Y COVID-19, si algo es que desencadena, es una respuesta inflamatoria bastante fuerte. Si yo hago a un lado las carnes rojas, disminuyo en gran medida esta respuesta inflamatoria. Segundo son los lácteos, leche, crema, queso, yogurt, nata y cualquier alimento que también pueda contener leche, como chocolates, las cremas, sopas de crema, demás. Los lácteos no son un buen alimento, no me da nada nutricionalmente. Solamente contienen, de nuevo, hormonas, muchas hormonas. Por cierto, las carnes rojas también tienen muchas hormonas. Contienen grasa, mucha grasa, también elevan colesterol y triglicéridos. Contienen mucha sal, los lácteos son salados. Contienen azúcares y listo. Ya, no contienen nada más. Ahora, pues obviamente cuando yo compro una leche de caja, pues vengo que viene adicionada con vitaminas. Pero eso se lo adiciona, no lo contiene la leche. Y además son vitaminas sintéticas, por supuesto. Los lácteos no son buenos y los lácteos también aumentan los factores inflamatorios en la sangre. Por lo tanto, también favorecen más inflamación. Refuerzo, COVID-19 despierta una respuesta inflamatoria bastante agresiva. Si yo como carnes rojas y consumo lácteos, me inflamo más. Otro, alimentos fritos. Y por fritos no me refiero exclusivamente a lo que está hundido en el aceite. Me refiero a alimentos fritos, todo lo que lleva una gota de aceite al sartén o lo que lleva un disparo de aceite en aerosol está frito. Por lo tanto, prácticamente todo lo que consumimos en el día a día son alimentos fritos. Si me hice un huevo revuelto y te llevaba aceite en el sartén, está frito. Si me preparé no sé, una sopa y le eché aceite, va frito. Si acompañé mi alimento con salsa y la salsa está frita, todo igual. Vamos sumándole, frito, frito, frito. Y los fritos tienen grandes desventajas. También aumentan factores inflamatorios. Ya vamos tres. Estos tres principalmente aumentan los factores inflamatorios en la sangre. Además, los fritos también van a producir ácidos grasos que van a estar rondando libremente en el torrente sanguíneo. Y estos ácidos grasos libres se van a depositar en arterias, en el hígado y también van a interferir con procesos hormonales en el organismo. Las harinas, pues, elevan triglicéridos y se convierten en azúcares. Enlatados y embutidos tienen grandes cantidades de conservadores que también elevan un poquito favorecen la inflamación, no se aprovechan para nada, no me aportan nada nutricionalmente y solo perjudican mis procesos digestivos y no tienen nada nutricionalmente hablando bueno. Los endulzantes y edulcorantes son malos, no importa azúcar, stevia, esplenda, canderel. Es más, como endulzantes, ni siquiera la miel es buena en el día a día. La miel puede tener propiedades buenas, pero eso sí la consumo de vez en cuando. Si yo me consumo todos los días mi fruta con miel, es demasiado azúcar lo que estoy consumiendo ahí. Mariscos tienen altos contenidos de colesterol. Camarón, ostión, pulpo, jaiba, cangrejo, todo eso tiene mucho colesterol. Y por último, jugos, refrescos, licuados y malteadas. Y los jugos y licuados, aunque sean naturales, hay mucha gente que piensa y tiene una tendencia a creer que tomar jugos todos los días es bueno. Yo diario me hago un jugo verde porque me hago mi jugo detox. No, eso es muy malo. Los jugos tienen cantidades extraordinariamente altas de azúcares. Todo en la vida, todo lo que me coma contiene en mayor o en menor medida azúcar. Entonces, si yo hice un jugo, no importa si ese jugo fue de apio y con nopal y con pepino y lo que sea,
tiene azúcar. Y en el líquido no se tiene que digerir, el líquido simplemente se absorbe y llega a mi sangre muy rápidamente. Esa es una de las primeras desventajas de los jugos o licuados. Es líquido, no lo digiero, lo absorbo. Y el azúcar está diluido en este líquido. Entonces, el azúcar va a entrar rápidamente en mi sangre. Segunda desventaja, que siempre que es jugo o licuado, lo voy a consumir en cantidades más grandes. Si yo me comiera ahorita, tuviera un tazón de manzanas, me acabo probablemente una. O un tazón de zanahorias, me como una, tal vez dos. Pero si me hago un jugo, un vaso de jugo de zanahoria puede llevar unas 10, 12, 14 zanahorias más o menos. Un jugo de manzana lleva unas 4 o 5 manzanas. Entonces, además de que eso se va a absorber de volada y va a generar picos de azúcar en mi sangre, por otro lado, estoy consumiendo cantidades mucho más altas que si las consumiera en forma de ensaladas o a mordidas. Entonces, los jugos no son buenos. Lo mismo con los licuados. ¿Qué sí puedo consumir y debo consumir todos los días? A excepción de las proteínas animales, que pudiera consumirlas simplemente unas 3 a 5 veces por semana, todo lo demás habría que consumirlo diario. De proteínas animales, pescado, pollo o huevo. La estrella es el pescado. El pescado es mucho mejor que las carnes rojas, mucho mejor que el pollo, ¿sí? Tiene ácidos grasos buenos, tiene omegas, tiene antioxidantes, no eleva el colesterol, no eleva triglicéridos. Se aprovechan muy bien la proteína del pescado y también todas las grasas que tiene el pescado se aprovechan extraordinariamente. Claro, siempre y cuando este pescado no vaya frito, porque si va frito ya lo echa a perder. O no vaya enlatado, porque si yo como pescado todos los días, pero es un atún en lata, pues ya no me hace bien. El pollo, pues no es tan bueno como el pescado, también contiene hormonas, también algo de factores inflamatorios, pero en menor cantidad y en menor medida que las carnes rojas. No es lo mismo un pollo, aunque sea un pollote, que una res. Es mucho más grande la res, ¿no? Entonces, el pollo es mejor opción que las reses. Y bueno, el huevo es también 100% aprovechable en el organismo, aunque contiene colesterol, es colesterol que se aprovecha muy bien para la síntesis proteica y hormonal. Entonces, huevo sí lo puedo consumir, siempre y cuando no vaya frito. De ahí en fuera, frutas y verduras, cualquier fruta y verdura. Variedad es la recomendación, no las mismas siempre. Hay gente que come frutas y verduras, pero siempre las mismas, siempre papaya, melón y sandía, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay que cambiarle diferentes colores, diferentes propiedades. Entre más amplia mi variedad, mejor aportes nutricionales voy a tener, más vitaminas y más minerales. Y por lo tanto, esto se va a traducir en un sistema inmunológico mucho más fuerte. De nuevo, claro, siempre suena más fácil que en vez de hacer todo esto, vaya, compre una pastilla y me tome la vitamina C. Yo solo los invito a pensar dos cosas. Uno, esa vitamina que yo fui y compré y conseguí en forma de pastilla no es una vitamina natural, es una vitamina sintética, ¿de acuerdo? Es una vitamina que fue diseñada en un laboratorio. Entonces, las vitaminas, aunque estructuralmente, ¿no? Químicamente son iguales, nunca se va a igualar algo sintético a algo producido por la naturaleza. Luego, cereales integrales. Digamos que en gran medida los cereales integrales son la forma natural de las harinas. Las harinas consiste en transformar a través de un proceso pues, los granos en harinas. Aquí yo voy a tomar los cereales integrales y los voy a consumir de nuevo desde una fuente natural. Y esto es mucho mejor. Los cereales integrales, cuando se consumen de forma natural, no se transforman en triglicéridos. Se aprovechan bastante bien y aportan mucha fibra también. Entonces, arroz, quinoa, amaranto, avena, todos estos cereales son muy buenos. Y el arroz tendría que ir hervido, no puede ir frito. Leguminosas, frijoles, lentejas, alubias, garbanzos. Todos estos alimentos son extraordinariamente ricos en proteínas, proteínas vegetales, ¿de acuerdo? Y estas proteínas vegetales me aportan mucho, tanto como las proteínas animales, pero son mucho más fáciles de digerir.
no requieren procesos digestivos tan complejos como los de proteínas animales. Las semillas son ricas en grasas, ¿sí? También me aportan mucha grasa. Estoy reduciendo en gran medida el aporte de grasa a través de los aceites que uso para cocinar, ¿de acuerdo? A través de la grasa que viene en las carnes rojas, pero la estoy complementando con grasas que están en las semillas: cacahuate, pistache, piñón, pepita, almendra, avellana, cualquier semilla. Pero es importante que estas semillas sean naturales, no salteadas, no enchiladas, no garapiñadas, no japonés, porque eso es botana. Deberían ser naturales. Y agua simple. El agua simple es la única bebida que realmente es saludable. Ninguna bebida supera al agua simple. Muchas veces me preguntan los pacientes, pero entonces, ¿qué voy a tomar? Pues agua simple. Sí, pero ¿qué más? Bueno, pues siempre puede tomar uno cualquier otra bebida, pero ninguna bebida va a superar al agua simple. Todas las demás bebidas no son para estarme hidratando, son para a veces, porque se me antojó o porque, bueno, a lo mejor fue un evento y había, pues yo qué sé, agua natural o agua de sabor o había jugos o había incluso un refresco, pero es a veces. De forma diaria, lo único saludable para beber es agua simple. Y la recomendación es al menos 1,5 litros de agua simple. Yo les apuesto que la gran mayoría no cumplimos esta meta. Y el cuerpo requiere agua para filtrar. El cuerpo es una máquina de eficiencia extraordinaria. Y entonces, si no entra agua, mi riñón no produce orina. Porque si produce orina, pero no está entrando agua, me voy a deshidratar y me voy a morir. Mi cuerpo, mi organismo es extraordinariamente sensible a la deshidratación. Puedo pasar mucho tiempo sin comer, pero poco tiempo sin beber agua. Entonces, si yo no le doy este recurso a mi organismo, se debilita. Mi sistema inmunológico necesita esta agua para estar fuerte y funcional. Además, mi cuerpo, al ser una máquina biológica, al igual que un coche produce gases y desperdicios, mi cuerpo también produce sustancias de desperdicio. Nosotros combustionamos, cambiamos y transformamos esos azúcares en energía, en adenosín trifosfato, y esto combustiona en nuestro organismo, y esta combustión produce urea, creatinina, ácido ureico, y todos estos elementos se acumulan en mi sangre y se filtran por el riñón. Si yo no bebo agua, se elevan en mi sangre y también causan estragos a mi salud, a mi sistema inmunológico. Necesito hidratarme bien. Este es uno de los principales pilares. Procuremos cambiar nuestra alimentación, cambiar la alimentación y optar por alimentarme así. Suena sencillo, pero es extraordinariamente difícil por 1,000 factores. Conseguir el alimento, prepararlo, que los demás en la casa quieran seguir la misma alimentación que yo, es difícil. Pero esto sí me hace más saludable. De nuevo, una pastilla no me hace más saludable en ningún sentido. Luego, el ejercicio. En el ejercicio quiero resaltar sobre todo dos cosas. Uno es la intensidad sobre el tiempo. La intensidad le gana al tiempo. Más vale un ejercicio corto pero intenso que un ejercicio largo de baja intensidad. Conozco gente que lleva caminando, yo qué sé, 10 kilómetros diarios o 5 kilómetros diarios por varios años, 5 años, ¿no? Caminando. Y pues lamento informar que eso no es suficiente. Nuestra vida es lamentablemente poco saludable, la vida urbana. Me pongo yo de ejemplo, mi trabajo consiste en estar sentado la mayor parte del tiempo y puedo casi asegurar que la mayoría de sus empleos también. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas sentados o parados con poca actividad. De hecho, siempre pongo como ejemplo al campesino, un oficio extraordinariamente demandante, pero que también es pasivo en su actividad. Aunque están activos todo el tiempo, es una actividad pasiva. Entonces, debo apostar yo por la intensidad. Caminar está bien para empezar, pero debo de apostarle a ejercicios de mucha intensidad, que me hagan sudar, que me cansen, porque de otra forma no me van a servir, no me van a funcionar estos ejercicios. No lo suficiente para hacerme saludable, y mucho menos en el contexto de
una vida sedentaria como la llevamos todos nosotros. Las únicas personas actualmente que no llevan vidas sedentarias son los atletas de alto rendimiento. De ahí en fuera, todos llevamos vidas sedentarias, aún los que optan por hacer ejercicio, ¿no? Yo hago ejercicio aparte de mi trabajo, pero eso no quita que mi vida es sedentaria. El ejercicio que hago no resta todas las horas que paso sentado al día. Entonces, eso sobre el ejercicio. Ahora, hablando en específico ya de COVID, ejercicios pulmonares. Les voy a enseñar cómo se hacen estos ejercicios, porque son extraordinariamente importantes. Aunque yo no tenga COVID, si yo hago estos ejercicios, mejoro mi capacidad pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que los aprenda a hacer correctamente. Estos ejercicios siempre me van a hacer bien. Y si tengo COVID, me van a ayudar muchísimo, porque a través de estos ejercicios, si es que mis alvéolos, que es la unidad funcional del pulmón, que es como un globito, se llenan de líquido, ya sea sangre o trasudado, voy a expulsar esta sangre o este trasudado, voy a expulsar este líquido del alvéolo y lo voy a empujar hacia el intersticio pulmonar. Y si estos alvéolos se han colapsado, los voy a volver a inflar. O sea, con estos ejercicios voy a hacer que los alvéolos colapsados se vuelvan a inflar. Esto, en el largo plazo, se va a traducir en que yo conserve mis unidades alveolares. Y cuando entre a la fase de recuperación de COVID, mis pulmones se recuperen casi totalmente, o si las lesiones fueron pocas, en su totalidad. Y no quede con fibrosis pulmonar ni secuelas pulmonares a largo plazo. Por supuesto, intervienen más factores que ahorita pues no me voy a detener, como el uso de oxígeno suplementario y demás. Pero esto es algo que puede estar en su control y que les puede dar grandes beneficios. Bien, los ejercicios consisten en inspirar profundamente y expirar forzadamente. Esta expiración forzada es la clave. Es durante la expiración forzada que voy a empujar el líquido hacia afuera del alvéolo y que los voy a inflar a los alvéolos colapsados. Debo de hacer entre 3 y 5 repeticiones y los voy a realizar al menos una vez al día. Es mi recomendación. Esto no les hace mal, esto fortalece sus pulmones. Háganlos una vez al día. Les va a hacer bien. Van a mejorar su capacidad pulmonar. Entonces, la expiración forzada es incómoda, da molestias, puede doler un poco el pecho, marea y pues todos estos síntomas son transitorios y se pasan rapidísimo. Entonces voy a hacer una respiración, voy a hacer 2 respiraciones así para que vean el ejemplo. Se siente feo en el pecho, empiezo a sudar más, ¿sí? Me pongo rojo tal vez, me mareo un poco, pero ayudan muchísimo. Esto yo lo comparo como hacer ejercicio físico de cualquier otro tipo. Si yo me quiero poner aquí bien fuerte, pues le tengo que entrar a las pesas y al otro día me van a doler los brazos, me va a doler el pecho, el abdomen o lo que sea que haya trabajado. No porque me duele voy a decir, ay, no, ¿sabes qué? Me duele, esto no me ayuda. Más que ayudarme, me genera malestar, me está doliendo. No, lo mismo es con estos ejercicios respiratorios. Les va a producir un cierto malestar, pero este malestar que les produce no quiere decir que sea malo el ejercicio para su organismo. Al contrario, lo fortalece. Y cuando la persona tiene COVID, si tiene lesiones pulmonares, muy probablemente le va a desencadenar tos el ejercicio. Es más, muchos pacientes que están en fases iniciales, pero que ya tienen neumonía incipiente, que no tosen, tosen con el ejercicio cuando lo hacen. Y entonces parece, no, mejor no lo hago, porque si lo hago, toso. Y si no lo hago, estoy bien. No importa, aunque tosan, deben de hacerlo. ¿Sí? Estos ejercicios son extraordinarios. De nuevo, esto yo se los mando a mis pacientes como parte de su tratamiento. Esto es aplicable inmediatamente para ustedes, la dieta, los ejercicios. ¿Sí? Obviamente, bueno, el ejercicio físico, si tengo COVID, lo voy a suspender, pero no los ejercicios pulmonares. Bien.
Perdón, se me fue una diapositiva. Medidas antiestrés. Ahora, esto es también extraordinariamente importante y es algo que normalmente dejamos de lado. Se nos olvida que el estrés tiene estragos extraordinariamente importantes para la salud. Entonces, debo de tomar medidas antiestrés, desde las básicas hasta las trascendentales. Básicas me refiero a ejercicios de relajación, cierro mis ojos, hago respiraciones diferentes a las de ejercicios de COVID, ¿no? Respiraciones de relajación o medito. Meditar nada tiene que ver con ejercicios de relajación, son dos cosas diferentes, pero meditar sí es una medida antiestrés. Otra medida antiestrés es el ejercicio diario. Si yo me ejercito una vez por semana, eso no me libera estrés. Si yo me ejercito diario, sí libero estrés. Entonces, esto es lo básico, pero también lo trascendental, ¿sí? Resolver conflictos que me afectan y los afectos se transforman en afecciones. Si yo traigo conflictos, se va a traducir en problemas para mi salud en el largo plazo. Entonces, de nuevo, esto es para fortalecer. De nada me sirve una pastilla si yo traigo un chorro de conflictos que no he resuelto, porque le estoy apostando a la pastilla, porque le estoy apostando a un antidepresivo, a un ansiolítico, en vez de resolver los conflictos de fondo que me están causando estas emociones. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Las emociones son emociones sin esas cualidades. Buenos o malos son los actos, no las emociones. La tristeza, el miedo, el odio, la ira, todas son emociones sin estas cualidades, que debo de saber sentir para poder liberar y poder construir en algo positivo. Pero si yo lucho contra la emoción, entonces la voy a reprimir. Si yo reprimo la tristeza, me deprimo. Si yo reprimo el miedo, desarrollo ansiedad. Y así nos vamos. Entonces, estas medidas antiestrés son importantes, porque si yo mantengo niveles de estrés elevados, voy a producir una hormona que se llama cortisol. El cortisol es una hormona de estrés, es un esteroide. Los esteroides nos ayudan a desinflamar en un primer plano, inicialmente. Son antiinflamatorios potentes. Entonces, todo pareciera bueno, ¿no? Pero eso solo es un primer plano. Están hechos para que, digamos, si yo soy cazado por un depredador, voy corriendo y me fracturo, libero cantidades extraordinarias de cortisol y puedo correr con mi fractura, porque libero grandes cantidades de cortisol que desinflaman y me ayudan a no sentir dolor. Pero eso solo es inmediato. En el largo plazo, los esteroides me van a mantener en un estado de alerta que no se me pasa. No duermo. ¿Por qué? Porque me siento como un estado de amenaza. Es como si tuviera al depredador. No puedo dormir con un depredador al lado. Si yo tengo niveles de estrés altos, cualquier ruido me despierta, ¿sí? O de pronto estoy dormido y despierto exaltado, la mente me está girando a 1000 por hora, no la puedo detener. Además, voy a retener líquidos. Estos líquidos que retengo pueden elevar mi presión arterial y también van a contribuir a que mi organismo no funcione correctamente. ¿Sí? Y finalmente bajan mis defensas. Los esteroides hacen que suban mis niveles de azúcar, bajen mis defensas. Entonces, tener niveles de estrés prolongados es muy malo para mi salud. Las medidas antiestrés no solo son buenas, son necesarias. Tomar medidas para esto no solo es un tema de la psicología, no solo es un tema de crecimiento personal, es un tema de salud que debe de impactarse para que cambien los pronósticos de salud a largo plazo de nuestra población. Bien. ¿Qué hacer si ya tengo COVID-19? Lo primero es acudir al médico, evitar automedicarse, evitar también automedicarse para la prevención, ¿no? Muchas personas que actualmente, bueno, que fíjate que la ivermectina es buenísima, se usa para prevenir COVID y hay muchas cosas. Ahora, lo que dice la evidencia médica, es que la ivermectina solo se está usando en ensayos clínicos para saber si tiene algo de eficacia como preventivo de la enfermedad, pero que trae grandes riesgos para la salud. Por lo tanto, no está recomendada a la población. Lo mismo hidroxicloroquina, lo mismo inmunomoduladores que se han estado probando en ensayos clínicos, en hospitales,
No están recomendadas en ningún contexto para el uso cotidiano. Es más, ni siquiera están recomendadas para que el médico en su consultorio las prescriba, aunque sucede así. Entonces, lo primero es acudir al médico, no automedicarse. Dos, aislamiento domiciliario estricto por 2 semanas, sin salir ni al patio de su casa y con ventanas cerradas. ¿Por qué? No solo para disminuir la propagación de la enfermedad, que por supuesto es importante, porque esto favorece un buen pronóstico en el paciente. He visto cómo los cambios de temperatura, por más sutiles que sean, pueden impactar en la evolución del paciente. Pacientes que iban evolucionando extraordinariamente bien, salen de su casa, ni siquiera crean que salen al frío y se mojan y así, salen de su casa, se exponen al medio ambiente, regresan y desarrollan fiebres súper altas. Uno, parecería coincidencia, pero 10, 15 pacientes que les sucede lo mismo, no es una coincidencia. Si tienen síntomas, no salgan de su casa en 2 semanas. Por 2 semanas, el mundo medio sí se viene abajo, pero nada que no pueda resolver después. Nada que no pueda resolver. Pero si me muero, pues ahí sí ya valió. En caso de temperatura mayor o igual a 37.3, suspender baño. 37.3 para arriba es febrícula, 38 grados centígrados para arriba, fiebre. Si yo tengo 37.3 o más, suspendo el baño. No baño hasta nuevo aviso. No importa si pasan 2, 3, 4 semanas sin bañarme. Aumentar la frecuencia de ejercicios respiratorios, los que les enseñé, con síntomas leves 3 veces al día, síntomas moderados o severos cada 2 horas. Esa es mi recomendación, ¿sí? La dieta estricta y beber estrictamente 1.5 litros de agua o más, ¿de acuerdo? Es muy importante el agua de nuevo. Agua simple, no 1.5 litros de líquidos, de agua simple. Y bueno, finalmente quiero hacer una revisión rápida de estos puntos. Tratamiento, pues bueno, no los quiero aburrir mucho con este tema, solo quiero reforzar. Yo soy médico homeópata, como ya lo escucharon en la presentación, he tenido muchísimo éxito tratando pacientes con COVID, les va extraordinariamente bien, he visto pacientes diabéticos, he visto pacientes con hipertensión, pacientes con obesidad, pacientes que tienen más de 70 años. He tenido 2 pacientes embarazadas con COVID. A todos les ha ido afortunadamente muy bien. Pero de nuevo, refuerzo, mi tratamiento no es solo el medicamento, es el medicamento más todo lo que les acabo de enseñar aquí. El paciente que sigue estrictamente estos pasos le va bien, le va bien. Cambian totalmente el pronóstico, el curso de la enfermedad, pero debo de mantener una alta sospecha de COVID, porque he tenido muchos pacientes que llegan ya complicados al consultorio porque hace 2 semanas les dijeron que era un cuadro alérgico, o les dijeron que era faringitis, o les dijeron que era una gastroenteritis o diarrea. Y oh, sorpresa, fue COVID. Entonces, de nuevo, yo prefiero decirle a mi paciente, mira, esto yo no te puedo asegurar si es COVID o no es COVID, pero quédate en tu casa y sigue estrictamente estas medidas. Si no es COVID, esto de por sí le va a hacer bien a mi paciente. Va a salir más rápido de su cuadro, cualquier enfermedad fuese. Y si es COVID, estamos haciendo lo correcto. Si yo pienso al revés, arriesgo mucho a mi paciente. No, pues mira, esto no parece COVID. ¿Sabes qué? Yo creo que es tu vida normal. Si tienes fiebre, me avisas. Y de pronto, a la semana, regresa con fiebres altísimas, con un proceso de neumonía, desaturando, y ya es un paciente complicado, que pudo haber evitado llegar ahí. O por lo menos pudo haber tenido un curso mucho más leve de neumonía, porque hay de neumonías a neumonías. Entonces, solo quiero reforzar eso. El tratamiento es todo esto más el medicamento homeopático. El medicamento homeopático tiene grandes beneficios, es totalmente natural, no existen medicamentos sintéticos, utiliza dosis bajas y no tiene efectos secundarios. 2, secuelas. ¿Qué pasa con las secuelas de COVID? Bueno, es extraordinariamente variable. Hay casos reportados que tienen secuelas tanto como 6 meses después. Son amplias las secuelas, tos crónica, dificultad respiratoria, ansiedad, dolores musculares, sensación de quemazón, debilidad, fatiga,
embotamiento del pensamiento y muchos más. Mi experiencia es que con homeopatía las secuelas tienen un curso mucho más leve. Los casos leves, de hecho, quedan sin secuelas. Los casos moderados o graves que he visto tienen secuelas que les duran más o menos un mes a mes y medio y se recuperan, difícilmente excede el mes y medio. Estoy hablando de casos graves, casos que saturan abajo de 85, 80, 83, 79 y aún así se recuperan bastante bien, con evidencia radiológica y clínica, por supuesto, que yo le apuesto siempre mucho, mucho a la clínica, ¿sí? Pero también es importante, pues, siempre tener la corroboración de laboratorio y de, pues, radiológica, si es posible. ¿Qué pasa con la reinfección? Ahora, la reinfección es posible, por supuesto que es posible, pero como medida general, la reinfección es más leve. No siempre sucede así. Hay algunos casos en los que la segunda infección puede ser más agresiva, pero también esto depende de varios factores. En términos generales, si yo mantengo un organismo fuerte y saludable, voy a desarrollar una respuesta inmune lo suficientemente buena para que en la segunda infección me vaya mejor. Ahora, con esto de casos más graves, hay que tener algo de cuidado. ¿Por qué? Supongamos que yo en mi primera infección fui totalmente asintomático, ni me escurrió la nariz. Y en mi segunda infección tuve fiebre un día y dolores de cabeza. Fue peor la segunda, aunque me fue muy bien. Entonces, bueno, en ese contexto, pues tal vez sí haya unos que la segunda sea más grave, ¿no? Pero yo me refiero a agravar al grado de poner en riesgo la salud. Eso es extraordinariamente improbable. Estamos hablando de gente de mucho riesgo. Claro, si hablo de personas con cáncer, personas con trasplantes de órganos, personas con insuficiencia renal crónica, con diabetes descontrolada, con isquemia cardíaca. Bueno, estamos hablando de población de mucho riesgo y ahí es otro panorama. Pero si yo soy una persona en lo general sana, aunque sea diabético o hipertenso, pero estoy en un buen control y tengo un organismo fuerte, aunque tengo una reinfección, me va a ir mejor y en la tercera mejor que en la segunda y así nos vamos. Lo que está reportado clínicamente, y esto no lo digo yo ni es mi experiencia en el consultorio, la gran mayoría de los reinfectados, la gran mayoría son asintomáticos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, sí, claro que hay algunos que les va mal, pero eso es poco probable, poco común, y hablamos en general de otro tipo de pacientes. Y finalmente, algo que olvidé poner en esta diapositiva, pero también quiero hacer una revisión rápida, son las nuevas cepas, porque eso he visto que a muchos pacientes les causa bastante mortificación, mucha preocupación, saber que hay un chorro de cepas ya de COVID. Bueno, la noticia es, las cepas siempre, o sea, los virus siempre han mutado. Esto no es algo particular de COVID. Eso no es algo nuevo, algo de esta cepa. Digo, de este nuevo coronavirus. Los virus mutan. ¿Por qué? Porque entran a mi organismo, interactúan con mi ADN y luego salen de mi organismo. Y después de entrar al mío, al de ustedes y al de miles y millones de personas, pues claro que van a mutar porque están interactuando con ADN. La mayoría de estas mutaciones y todas las mutaciones que se han detectado hasta el momento son mutaciones leves, como lo es casi siempre en las mutaciones de los virus, y ninguna tiene repercusiones clínicas o epidemiológicas diferentes. Lo único que se ha detectado es que algunas son más contagiosas que otras, pero igual todas son extraordinariamente contagiosas. En cuanto al pronóstico, la evolución y el tratamiento o la presentación, no hay ninguna variabilidad entre cepas. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es nuevo, no es algo que me deba de sorprender o asustar o deba de pensar, oh, este coronavirus nuevo, qué barbaridad, muta. No, todos mutan, todos mutan. Este más rápido porque, de nuevo, toda la gente se ha contagiado en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Y esto hace que el virus mute muy rápidamente. ¿De acuerdo? Bueno, y pues finalmente eso es todo. Gracias por su atención. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Luis Germán González Echegaray y gracias al doctor Jorge, al señor Jorge, principalmente por haberme invitado a este espacio. Gracias a todos ustedes por haberme permitido estar aquí compartiendo mi conocimiento, mi experiencia clínica y espero que esta plática les haya agregado valor, que puedan aplicar parte de los conceptos que aquí discutimos en su día a día y
Dios no lo quiera, si conocen a alguien cercano que tenga COVID, háganle estas recomendaciones, les va a servir, no importa qué tratamiento estén llevando. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctor Luis Germán. Realmente fue extraordinaria tu ponencia. Nos abriste la perspectiva de la salud, que es de vital importancia. Y realmente quitaste el mito que todos tenemos que con un medicamento mágico vamos a curarnos. Y realmente, pues me gustó mucho. Pido a todos los presentes, demos un caluroso aplauso por esta excelente exposición que nos ha regalado su experiencia, sus luces, el doctor Germán González Garay. Muchas gracias. Vamos, Gracias, muchas gracias, señor Jorge. muchísimas gracias, sinceramente, realmente fue muy Gracias emotivo a todos. y muy claro tu exposición. Vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas para nuestro orador. Si gustan, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a la exposición que nos acaba de dar el doctor Luis Germán? Bienvenido, por favor. Es momento de que puedan levantar la mano. Aquí tengo una mano levantada. Mónica, adelante, Gerardo. Te concedo la palabra. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Luis Germán. Muy claro y desde luego muy motivante lo que dijiste. Muchas gracias. Con relación a las frutas, ¿qué es lo que recomiendas para desinfectarlas? Está claro que las frutas crudas son preferibles indudablemente que las cocidas, pero al hablar de los desinfectantes para las mismas, ¿qué es lo recomendable? O en virtud del tema que tiene que ver pues con los químicos para desinfectar. Y la otra cosa, también está muy claro lo del agua, y se ha dado en los últimos tiempos el tema del agua ionizada, alcalina, ozonizada, etcétera. ¿Qué tan recomendable es consumir ese tipo de agua, considerando el tema este del pH, al consumir, por ejemplo, pues todas estas aguas de las que hablé, hablan de una alcalinidad superior a la que regularmente obtenemos en los garrafones, en el agua comercial? Básicamente es eso, Luis Germán, y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues respondiendo a estas preguntas, en cuanto a la desinfección de las frutas y verduras, pues realmente ahí no tengo como una recomendación en particular de usen este desinfectante, ¿no? El que usamos, por ejemplo, en tu casa es el Microdin. Se pueden desinfectar incluso con cloro. Todo desinfectante que se utilice, por supuesto, que lleva pues hay una composición química, que hablando en términos a lo mejor muy estrictos de lo que fuese más saludable, pues bueno, no sabría realmente, Gerardo, te mentiría decirte ahorita, mira, el mejor es este, pero pues bueno, ninguno va a perjudicar tu salud si lo usamos de manera adecuada. Además, después de utilizar el desinfectante, lo recomendable es siempre enjuagar con agua corriente para eliminar pues cualquier residuo del desinfectante. Y finalmente son desinfectantes que se usan solamente como desinfectantes locales, o sea, voy a desinfectar la superficie en realidad nada más de esta fruta o de esta verdura, ¿no? No están hechos como para que ingrese y se incorpore a la fruta y desinfecte toda la fruta. Entonces, usualmente al lavarlos con agua corriente es suficiente para eliminar cualquier residuo que pudiera alcanzar algún nivel tóxico en mi organismo, ¿no? A menos que yo cometiera el error de desinfectar y pues ya del desinfectante sacarlo y comerlo sin haberlo enjuagado previamente, tal vez eso pudiera ser perjudicial. Pero de otra forma, pues no le veo ningún problema a uno u otro y no sabría a ciencia cierta decirte, sabes que este es el ideal. En cuanto a lo del agua, me parece una buena pregunta. Pues mira, los rangos y los niveles de pH pues no han demostrado científicamente que tengan un impacto diferente en la salud, ¿no? O sea, no, científicamente no se ha demostrado que un agua alcalina tenga un impacto en la salud mucho más bueno. Por ahí hay algunos estudios, pero no directamente como, pues reduce el riesgo de cáncer o reduce esto. Son buenas para la salud, pero igual que el agua que tiene pH normal. Para mí, ¿qué es lo más importante que les puedo decir? En lo que sí podemos prestar atención en el agua, más que en el pH, está en la cantidad de sales que contienen, de minerales. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque cuando yo bebo agua, esta cantidad de minerales que contiene el agua va a ser importante para saber cómo se va a comportar. Los líquidos
tienen, o las membranas tienen algo que se llama osmolaridad. Entonces esto significa que los líquidos van a pasar de una membrana a otra dependiendo de cuál tiene mayor osmolaridad, y esta osmolaridad se la va a dar estos iones o estos minerales. Si yo bebo aguas que tienen muy baja o muy pocas sales, entonces corro el riesgo de que esta agua, más allá de hidratarme, me deshidrate, porque lo que va a hacer cuando la bebo es que va a ingresar a mi torrente sanguíneo, pero en vez de incorporarse después a mis células, va a jalar agua de mis células porque tiene una osmolaridad muy baja. Entonces, en ese sentido, obviamente llevan muchos protocolos, ¿no? Ciel, Bonafont y todas estas aguas embotelladas que son purificadas, pues llevan protocolos y llevan procesos para poder alcanzar esta composición necesaria. Sin embargo, las aguas de origen de manantial son las ideales. Eso sí les puedo decir. Si quieren optar por un agua de gran calidad, busquen agua que provenga de manantial. Actualmente de México yo solo conozco la Santa María, que es de manantial. Antes la vendían en el Oxxo, ahora ya en Oxxo no, en Costco la siguen vendiendo. Y es agua mexicana, no es muy cara porque no es de importación. Hay otras, pero que son mucho más caras solo porque son de importación, como Evian y otras marcas. Esto tiene un mayor impacto en el beneficio que me proporciona el agua que el pH. ¿Sale? Bueno, espero que eso haya respondido la respuesta. Gerardo, sí. Sí, muchas gracias. Desde luego, sí, muchas gracias. Finalmente, abusando, ¿el dióxido de cloro es recomendable o no? Dióxido. Mira, yo no lo recomiendo, Gerardo, yo no lo recomiendo, yo no lo utilizo, yo he tenido extraordinaria respuesta con mis pacientes. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación? Si alguien va a usar dióxido de cloro, que lo haga con un médico, de nuevo, ¿no? Automedicarse es extraordinariamente riesgoso. Lo que sí te puedo decir es que conozco gente que ha llegado a la sala de urgencias por usar dióxido de cloro. Ahora, que haya sido dióxido de cloro lo que consumieron en realidad, quién sabe, porque quién sabe dónde lo consiguieron. ¿Qué dosis se hayan administrado? ¿Quién sabe? Porque independientemente de lo que diga la etiqueta de dónde lo consiguieron, a lo mejor no era esa la dosis que traía o la concentración. Entonces, mi recomendación es, si quieren optar por eso, que yo no lo utilizo, ni he encontrado precisamente la necesidad de hacerlo, háganlo con un médico, no se automediquen, con nada, porque es muy riesgoso. Lo que sí sé es que hay médicos que lo están utilizando. Entonces, acérquense a un médico. Pero yo conozco personas que han llegado al hospital por uso de dióxido de cloro. Bueno, no conozco personas directamente, pero tengo amigos médicos que me han contado, los que trabajan en hospitales, que llegan personas al hospital por el uso de dióxido de cloro. Entonces, tiene sus riesgos. Muchas gracias, Luis Germán. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Con gusto, Gracias. Gerardo. Adelante, Ana Luz, tienes la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, compañeros, tengo algo que decirles. Yo tengo cáncer, pero ahorita tengo cabello porque este tratamiento con mi oncólogo ahora es de medicina. Yo ahorita, digo, perdón, no es inyectado como, bueno, desde el 2018 fue diagnosticada con cáncer de ovario, etapa 4A. Salí de él en el 2018, estuve más o menos bien en el 2019 y este 2020 tuve 2 veces cáncer, diagnosticada en enero, siendo presidenta y de nuevo en octubre, ya estaba libre como para julio, agosto, septiembre y en octubre me regresó. Entonces lo que dice el doctor, es verdad, mi oncólogo me dijo, para nada se le va a ocurrir andar tomando dióxido de cloro porque usted con los tratamientos que vamos a tener, se convierte, bueno, yo lo entendí así, ¿verdad? Yo no sé palabras técnicas de los doctores, pero era corrosivo para mí. Yo estoy tomando estas medicinas que me mandan, que obtengo de Japón, bueno, con mi médico, ¿verdad? Y las 2 anteriores quimioterapias sí fueron quimioterapias inyectadas todos los lunes. Una fue durante 8 o 9 meses y la del año pasado fue durante 5 meses. Estuve libre y otra vez en noviembre empecé ahora son tomado. Y sí, por ejemplo, yo no puedo comer apio ni toronja porque
es muy fuerte para, neutralizaría los químicos de medicina que me dan. Y el dióxido de cloro sería fatal para mí. Bueno, eso es lo que les quería decir. Muchas gracias, Ana Luz, por la contribución. Sí, es muy valiosa e importante. A uno agradezco pues la confianza de comentarnos esta situación. Te felicito por tu entereza, tu fortaleza y deseo la mejor evolución para ti. Estoy seguro Gracias. que así será. Puedo percibir y pues por lo que has comentado que eres toda una guerrera, te ves muy bien y seguro te irá muy bien. Pero gracias porque sí, esto refuerza mucho esa parte, ¿no? Debemos de ser muy cuidadosos. La gente da recomendaciones al aire y a veces sin querer los médicos lo hacemos también, ¿sí? Y decimos, este medicamento es buenísimo, sin tener en mente las repercusiones que eso puede tener al percibirse en la gente que dice, pues yo oí de este médico que eso sirve y eso me voy a comprar, ¿no? No, debemos ser cuidadosos, nunca se automediquen. Los medicamentos pueden tener efectos negativos en la salud y aunque el medicamento sea un medicamento bueno, que no me va a producir ningún daño, puedo retrasar un tratamiento oportuno de alguna enfermedad que no requería ese tratamiento, sino algún otro. Entonces, nunca se automediquen. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, quiere hacerle alguna pregunta al doctor Luis Germán? Bueno, yo nomás quiero hacerte otra pregunta, Luis Germán. ¿Cuántos pacientes de COVID has tratado hasta el momento en tu consultorio? Si nos puedes dar la cifra. ¿Y qué casos tan extremosos has logrado sacar adelante en base a tu amplia experiencia con tratamientos homeopáticos? Muy bien, gracias, señor Jorge. Pues mire, actualmente la cifra concreta no la tengo, pero fácil son más de 400 pacientes en total. Los que he visto desde que inició la pandemia son muchos pacientes. Los casos más graves que he visto, probablemente el más grave es un señor de unos 62 años, creo. Es un señor que tiene obesidad, hipertensión, fumador, pero que cuando llegó a mi consultorio traía su tomografía de tórax y traía una extensión bastante amplia de lesiones pulmonares y traía derrame pericárdico. Esto quiere decir, el corazón está envuelto por una cápsula, ¿sí? Que se llama pericardio, y este pericardio da una como envoltura doble, de tal forma que queda un espacio que se llama espacio virtual, porque en realidad no hay espacios, está una membrana sobre la otra. Pero que cuando hay algún sangrado, ese espacio se puede pues llenar evidentemente. Entonces, el derrame pericárdico consiste en que se llena este espacio del corazón y entonces, como está envolviendo al corazón, esto restringe los latidos cardíacos. Yo vi al paciente, le dije pues que evidentemente era un caso muy delicado, que era un caso grave, que incluso tenía criterios de hospitalización, y pues yo inicialmente le dije que yo le recomendaba hospitalizarse. Ellos no querían la hospitalización y le dije, bueno, pues podemos intentarlo, pero esto pues tienen que saber que no puedo yo garantizarles que le vaya bien. Le pedí que fuera extraordinariamente estricto con los cuidados. Diario estaba monitorizando al paciente, su presión arterial, su saturación de oxígeno. En él sí tuve que usar oxígeno suplementario porque desaturó hasta 74. Entonces desaturó muchísimo. Pero además de homeopatía y el oxígeno suplementario, que quiero aclarar, nunca lo dejo de manera continua, aún a este paciente con estas saturaciones tan bajas, le quitaba el oxígeno ocasionalmente y saturaba 74 sin oxígeno. Con oxígeno alcanzaba saturaciones como de 92, que era una recuperación extraordinariamente buena, porque además lo tenía simplemente a 3 o 5 litros por minuto, ahorita no me acuerdo bien, pero no más de 5 litros por minuto. Entonces, tenía una recuperación bastante buena con oxígeno, se lo dejaba de forma intermitente, puesto 1 hora con remisiones de 3 horas, 1 hora de oxígeno, 3 horas sin oxígeno, 1 hora de oxígeno, 3 horas sin oxígeno, homeopatía y todo lo que ya platicamos, ejercicios respiratorios, dieta estricta y no salir de casa, suspender baño. Estuvo más o menos como 3 semanas manteniéndose estable, o sea, 3 semanas sin empeorar y sin mejorar mucho tampoco. Después de la tercera semana empezó a recuperar su saturación
y vino una recuperación extraordinariamente sorprendente. Actualmente esta persona satura 95 a 98, sube y baja escaleras sin problema, hace su vida totalmente normal. Este es el caso de los casos más graves que he tenido. Casos delicados, yo pudiera decir muchos. Precisamente acabo de ver, por ejemplo, a unos pacientes, ambos de edad avanzada, uno que tiene 2 stent, son esposos, el señor tiene 2 stent ya colocados, es hipertenso, los fui a ver porque empezaron con sintomitas. El señor me dijo, oye, ¿sabes qué? No sé si pues tenga que ir a consulta porque tengo un poco de escurrimiento nasal. Precisamente él fue uno de los que me dijo, cada año me dan, ya sé, en esta temporada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vente, mira, no sé, vamos a ver, porque esto pues puede ser COVID. Llega a mi consultorio y esto es un dato clínico muy interesante que a mí me refuerza mucho pensar y sospechar en COVID. Llego, le pongo el oxímetro y el paciente saturaba muy bien, estaba saturando 98, 99, pero su pulso en reposo estaba en 100, 110, entre 100 y 110. O sea, no había ningún motivo para que su pulso estuviera alto. ¿Sí? El pulso normal es entre 60 y 100 y lo promedio es de 70, como de 75. Es una persona que está sentada y tiene un pulso de 110 no es normal. No estaba febril porque la fiebre puede hacer que suba el pulso, pero no llevaba ni fiebre ni febrícula. Con eso, ¿no? La pandemia, la oleada alta de contagios, yo dije, ¿sabes qué? Para mí esto es COVID, vete a tu casa, aíslate, tal y demás. Yo nunca les mando PCR de manera rutinaria. Él sí se la hizo y dio positivo a COVID, pero yo nunca la mando de manera rutinaria por 2 motivos. Para mí un estudio diagnóstico cobra mucho valor cuando te va a modificar la estrategia de tratamiento. Si yo, ese paciente me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Ya aquí está mi PCR, dio negativa, lo hubiera tratado igual, le hubiera dicho, gracias, puede ser un falso negativo, vamos a seguir igualito. Entonces, yo no se las mando de rutina, les digo, obviamente si te la haces, a mí me sirve mucho porque documento un caso, pero si no te la quieres ir a hacer, vete a tu casa, guárdate y no salgas y vamos a ir viendo clínicamente. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los casos más graves. Señor Jorge, he visto muchos casos delicados. Digo, la paciente embarazada, una de las que vi, le fue súper bien. Otro caso que me pudiera gustar comentar con ustedes. Se está cortando tu comunicación, doctor Luis Germán. ¿Puedes repetir? No se escuchó, por favor. De la terapia fue de Tania, quien gracias a Dios no se contagió pronto, tardó en contagiarse porque pudo ver la diferencia entre los tratados con homeopatía y es un médico tratados con homeopatía. El día que él enfermó me habló y me dijo, ¿sabes qué? La alopatía es acá, yo quiero que... Se cortó, ¿verdad? La llamada. Bernie, ahí estás. Se cortó un poquito. Sí, sorprendido porque él creía que había tenido un curso leve de enfermedad y cuando vio las lesiones que tenía, comparado con que él no desaturó, estaba sorprendido. Sorprendido, me dijo, esto no lo hubiera creído jamás. Yo nunca hubiera querido un paciente con estas lesiones que no desatura. Dice, eso, pues evidentemente fue la acción del medicamento. Y a partir de ahí nos dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar homeopatía, ¿no? Lo que a mí me da mucho gusto. Y desafortunadamente la mayoría de sus compañeros médicos se han muerto de COVID. Él cuando regresó al hospital, él estuvo 3 semanas en casa, cuando regresó al hospital le decían, doctor, váyase más, no regreses a su casa, ¿está seguro que ya usted está bien? Porque han visto a los demás, no podían creer que él estuviera tan bien. De verdad, yo pues sí quiero y aprovecho para enaltecer a la homeopatía como modelo médico.
pero simplemente, y también por otro lado, lo tomo con mucha humildad, porque pues todos los médicos estamos luchando y dando lo mejor de nosotros para combatir esta pandemia que realmente está poniendo a prueba a todo, a todos los sistemas de salud, que muchas personas han perdido gente a causa de esta pandemia. Esta enfermedad mata. No la minimizo porque les ha ido bien a los pacientes con homeopatía. Es una enfermedad que puede quitar vidas. Hay que ser precavidos, hay que tener cuidado y hay que apostar nuestra salud a nuestros hábitos, alimentación, ejercicio, ¿sí? Nunca la apuesten a una pastilla, por favor. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues realmente agradezco tu exposición. Realmente eres una luz de esperanza para la sanación de esta pandemia y sobre todo la presencia de todos ustedes por el interés en este tema tan relevante y tan importante que es para nosotros. En este momento concluyo con la frase del médico alemán, padre de la homeopatía, el doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que expresaba así: la única y gran misión del médico es restablecer la salud del enfermo, que es aquello que se llama curar. Muchas gracias a todos ustedes. Regreso el mazo y la campana a nuestro presidente Manuel Everardo Castolo Cortés. Muchas gracias.